Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Meyer Lab Radio, edición especial desde el Pinedo Shopping. Sean todos bienvenidos, estamos junto a la gente, junto a nuestro público y hoy una edición especial, Ana Betina, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes a todos los aquí presentes, también a los que nos siguen por las redes, ¿verdad? Y sí, así es, estamos hoy acá en una edición especial en el Pinedo Shopping, donde vamos a tocar un tema muy importante, se cura la epilepsia, Aníbal, ese es el tema de hoy. Exactamente, hoy nos toca algo muy especial y una invitada sobre todo, la doctora Cintia Florentín, que es una destacada neuróloga infantil para hablar sobre este tema crucial. Te quiero comentar, Aníbal, Sí. algo. Estaba invitado también el doctor Oscar Servín, que fue el médico que operó a nuestro pacientito acerca de quien hoy vamos a hablar, ¿verdad? Sí. Pero lastimosamente el doctor tuvo que entrar a una cirugía de urgencia porque el tema era de vida o muerte, entiendo. Entonces, lastimosamente no puede estar acompañándonos hoy, pero está la doctora Cintia que nos va a contar todos los pormenores de la cirugía y después también a lo mejor tenemos un testimonio, ¿te parece? Exactamente, así es que estén muy atentas, muy atentos, porque hoy el tema que nos ocupa es justamente ese. ¿Se puede curar la epilepsia? Y ya está con nosotros la invitada especial. La doctora Cintia Florentis, que ella es neuróloga. ¿Qué tal, doctora Cintia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que están siguiendo a Major Lab Radio y a los presentes aquí. Y hoy vamos a estar hablando de una realidad que hoy por hoy se puede llevar a cabo en nuestro país y que no tenemos nada que envidiarle a los vecinos países que hoy en día podemos ofrecer tratamientos especializados en nuestro país. Entonces, doctora, con esto podemos decir de que sí se puede curar la epilepsia. Sí, la epilepsia, aparte de ser tratable, controlable y que la persona puede llevar una vida plena y feliz, también hay posibilidades de curarse a través de tratamientos y una de ellas es la cirugía de epilepsia. ¿Y en qué casos uno puede considerar, bueno, esta epilepsia se puede operar, doctora? Bueno, la cirugía de epilepsia tiene criterios para que nosotros podamos considerar que el paciente es candidato o no. Primero que nada, nosotros solemos evaluar, especialmente en la edad pediátrica, cómo impacta la epilepsia en el neurodesarrollo del niño. Si también cómo está afectando su funcionalidad, si el niño puede jugar, puede comer, puede ir a la escuela, si el niño avanza, está gateando, luego camina, puede hablar, o qué tanto los medicamentos también, sabemos que los medicamentos antiepilépticos tampoco tienen un balance que nosotros realizamos entre los beneficios y los riesgos. Y cuantos más fármacos vamos agregando, mayor es el riesgo potencial también de afectar la funcionalidad y la calidad de vida del paciente y, por qué no, también de los familiares que están bajo el cuidado del paciente con epilepsia. Entonces, ahí es donde nos planteamos si el tratamiento para cirugía de epilepsia es posible. Y ahí vamos viendo, primero que nada, cuál es la causa de la epilepsia. Porque es importante también recalcar que hay varios tipos de epilepsias, varias causas de epilepsia, y hay veces que también la epilepsia, la causa es desconocida, pero no por eso se deja de tratar y puede llevar una calidad de vida favorable el paciente con epilepsia. Doctora Cintia, ¿y cómo sabemos que un paciente es candidato o no a este tipo de cirugías? Bueno, la cirugía de epilepsia básicamente se divide en dos tipos. Una, la que es curativa, en donde nosotros lo que hacemos, o sea, lo que hace la parte clínica, en donde estamos en un consenso de varios expertos en epilepsia, donde evaluamos si el paciente cumple todos los requisitos, si no va a afectar áreas que pueden ser importantes y funcionales para la persona, porque puede pasar que la cirugía puede afectar más de lo que ya está afectando inclusive su propia epilepsia. O sea, dejarle sin habla, dejarle sin caminar. Entonces, se va estudiando
todas esas probabilidades, eso lleva un cierto tiempo. Entonces, se va conversando a través de la presentación de casos clínicos, de estudios auxiliares de diagnóstico. Uno de ellos es el electroencefalograma, en donde se le hace un monitoreo continuo al paciente que es analizado por colegas especialistas en neurofisiología. Son los especialistas que se encargan de interpretar estos estudios y también que son expertos especialmente en epilepsia. Entonces, se va analizando a través de estudios funcionales. Por ejemplo, se hacen pruebas, test, evaluaciones neuropsicológicas, evaluaciones de otras funcionalidades, por ejemplo, visión, audición, sistema motor. Y también se va evaluando el entorno familiar también, porque hay que sopesar que también viene un riesgo que hay que sobrellevar, y esto es con la familia. O sea, todo esto es consensuado y acompañado con las familias, de que todos juntos vamos a ir hacia adelante o vamos a buscar otras alternativas de tratamiento para el paciente. O sea que es multidisciplinario el tema, Así ¿verdad? Y mismo, con la ayuda de la familia, por supuesto. la, Doctora, ¿y podemos es hablar parte. de una tasa ya de porcentaje de éxito de estas cirugías? Y mira, es muy importante también aclarar, ¿verdad? La finalidad para lo cual está realizándose la cirugía, ¿verdad? Ujú. La tasa de cirugías curativas es bastante alta cuando las causas identificadas son secundarias a una malformación del cerebro. Por ejemplo, si es que es una malformación de un área específica del cerebro o de todo un hemisferio cerebral, de acuerdo a eso, el neurocirujano especialista en cirugía de epilepsia va determinando qué tipo de cirugía, en consenso con los demás, es la más favorable para justamente curar la epilepsia y preservar la calidad y la funcionalidad del paciente. Pero hay también otras alternativas de cirugía de epilepsia que son paliativas. ¿En qué sentido? Llegamos a tener pacientes que llegan a usufructuar 5 a 6 medicaciones anticonvulsivantes. Entonces, a veces dejarles libre de crisis tiene un costo en la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, ahí es donde se va analizando qué tipo de cirugía puede ser favorable para ese paciente, para convertir la epilepsia de una epilepsia refractaria o totalmente incontrolable con medicación y a través de esa cirugía acceder a una epilepsia controlada con 2 o 3 fármacos antiepilépticos, y por qué no, en algún cierto momento requerir estar libre de crisis, ¿verdad? O sea, digamos que después de la cirugía podría volverse a consumir medicamentos después. Es una posibilidad que se habla previamente con la familia y se va manejando de que existe esa posibilidad de seguir utilizando. De hecho, que la poscirugía viene otra vez. O sea, no es solo el mero acto de la cirugía, después viene lo posterior, en donde nosotros lo que nos dedicamos a hacer es justamente el mismo equipo que le evaluó previo y dijo, sí, neurocirujano, este paciente tiene criterios para que pueda entrar con él y podamos avanzar. Es el mismo equipo que realiza la rehabilitación del paciente. Ujú. También va evaluando en qué tipo de terapias avanza, en qué tipo de terapias ya llegamos hasta aquí, los medicamentos con los cuales inició antes de la cirugía, con qué pautas va a ir siendo descendido y va siendo liberado de un fármaco a la vez. No es que se operan y ya se queda sin medicación. Entonces, ya estamos en el baile sin prisa y con calma, suelo decirle a los pacientes, ¿verdad? Así es. Y algo muy importante, ¿cómo se prepara el paciente para llegar al día de la cirugía? Y la verdad que se hacen varios estudios de rigor. Como le decía, se hace una evaluación pediátrica, una evaluación neuropsicológica para poder saber cómo está en su neurodesarrollo, cómo están sus funciones mentales del paciente, qué tan afectado está en sus niveles de atención, memoria, en su aprendizaje, lenguaje.
Se evalúa también cómo está su visión, cómo está su audición, su equilibrio, su control motor. Se hacen estudios de auxiliares de diagnóstico en donde especialistas en analizar en la resonancia magnética, que es un estudio de alta resolución de neuroimagen cerebral, se analiza todos los márgenes de la lesión. Entonces, justamente cuando se hace la reunión clínica, el experto da su opinión al respecto. También se realiza este otro estudio que es el video electroencefalograma, que básicamente lo que se trata es de evaluar las características de la crisis, cómo descarga cómo esa crisis epiléptica o convulsión genera la actividad anómala a nivel del electroencefalograma, y si eso también se hace un control cruzado entre los estudios de imagen, entre el impacto funcional que tiene el paciente en su calidad de vida, en las evaluaciones neuropsicológicas. También se hace una evaluación psiquiátrica al paciente, porque se evalúa y se le prepara al paciente y a las familias sobre lo que va a pasar y qué es lo que puede pasar posterior a la cirugía, porque tenemos que prepararnos no solamente para lo mejor, también puede pasar lo peor. Entonces, es como que nos vamos todos juntos con un presupuesto, ¿verdad? De lo que puede pasar y se puede prever en la mayoría de las veces, ¿verdad? Así es. Doctora, sabemos que el tema de la epilepsia generalmente se empieza a descubrir o a diagnosticar en las primeras, en los primeros años de vida, ¿verdad? Entonces, comentanos un poquitito para que todos los que están acá presentes y todos entendamos la importancia que es poder tratar esta dolencia y curar mejor, ¿verdad? Todavía. Así que, ¿cómo afecta el tema a la calidad de vida de los niños, el tema de la epilepsia? Y mira, depende mucho de la causa de la epilepsia y qué tanto responde a los tratamientos. Porque sí es importante recalcar que la primera línea de tratamiento sigue siendo el tratamiento farmacológico, o sea, las medicaciones anticrisis, que se conoce popularmente como anticonvulsivantes o antiepilépticos. Ujú. Y la mayoría de los pacientes son tratables y controlables con fármacos en un 70 a 80%, pero hay un 20 a 30% de pacientes que requieren de otras medidas más allá de los medicamentos para que nosotros podamos alcanzar la libertad de crisis, que es el fin último de todo médico que trata la epilepsia, ¿verdad? Pero hablábamos el otro día en el programa anterior, ¿recordás? De que los niños que van al colegio, por ejemplo, ya el colegio tiene que estar al tanto del problema que tienen, ¿verdad? Los compañeritos mismos, vos contabas cómo ya ayudaban, estaban todos entrenados. O sea, es toda una situación que, si bien se puede sobrellevar, qué importante poder curar incluso, ¿verdad? Y los casos, como decía, ese 20% que no podemos hacer mucho con el tema de la medicación. Lo que pasa es que al decir la palabra epilepsia, hay como una connotación negativa relacionada a esa palabra. Los mismos pacientes se sienten estigmatizados, las familias también, inclusive tratan de evitar mencionar el diagnóstico. Algunos pacientes dicen convulsiones cuando la palabra es epilepsia, ¿verdad? Y esto también está muy relacionado justamente con el desconocimiento y la falta de información que hay sobre la epilepsia, las causas, el tratamiento. Inclusive justamente en la sesión de radio que tuvimos la última vez, me sorprendió también a mí, ¿verdad? Que de repente se desconozca que pueden haber tratamientos como la cirugía de epilepsia, y que eso puede llegar a ser un tratamiento curativo, y que eso hoy por hoy la sociedad no sepa, ¿verdad? Entonces yo creo que desde el punto de vista social es súper importante que los pacientes con epilepsia digan con orgullo que lo tienen y que están siendo tratados, y que si están con la dificultad de poder controlar su crisis, no se queden con eso y que busquen otras alternativas de tratamiento, que hay
en nuestro país ya tenemos otras alternativas de tratamiento. Si bien quizás ni la cirugía curativa o paliativa puede ser una alternativa, hay otros tratamientos. Por ejemplo, está el tratamiento nutricional, que es lo equivalente a un tratamiento farmacológico, que es la terapia cetogénica, que lo realizan 2 centros de nuestro país, aquí en Asunción. Y también tenemos otras alternativas de tratamiento, como el aceite de CBD, que hoy, desde que fue aceptado en el 2017, yo sí ya vi mayor apertura en cuanto así el paciente puede llegar a utilizarlo, ¿verdad? Eso sería el Entonces, tema del sí, aceite de cannabis, doctora, para así que mismo. todos entiendan El mejor aceite de cannabis. cannabis o el Ujú, aceite de CBD, que ujú. es el componente medicinal del cannabis, de la marihuana, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todos conozcan y todos manejen que es posible utilizar ese tratamiento y que eso puede llegar a combinarse. Inclusive, hace poco yo trabajo en el Instituto de Previsión Social y se realizó la implantación de un dispositivo que lo que hace es cortar cada vez que le da la crisis a un cierto tipo de crisis a un paciente en particular. Y esto, por ejemplo, es algo novedoso que sí fue adquirido gracias a las gestiones también del Ministerio de Salud, y el paciente pudo acceder y se pudo realizar la implantación de ese dispositivo. O sea, este dispositivo no es curativo, pero sí también es otro de los tratamientos alternativos dentro de la cirugía de epilepsia. O sea, de que sí hay opciones de terapias, de tratamiento, sí los hay. Entonces, en ese sentido, es súper importante que el paciente con epilepsia recurra a su especialista para que pueda evaluar y valorar, y si no se puede, en todo caso, referenciar a los que estamos trabajando todo el tiempo en esta área en particular. Así mismo. Bueno, quiero recordarles a todos los aquí presentes que si tienen algún tipo de pregunta que quieren hacerle a la doctora Cintia o consultar algo, levantan la mano y le van a colocar el micrófono para que puedan realizar la consulta. Asimismo, también a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, hay mucha gente que nos está viendo y también pueden hacer sus consultas correspondientes. Doctora, ¿podemos hablar de un antes y un después, la fecha de la primera operación de epilepsia en Paraguay? Realmente sí, Aníbal, porque desde la primera cirugía de epilepsia realizada en periodo de pandemia en el 2020, es como que inclusive los países de Latinoamérica que nos rodean se sorprenden cómo pudimos avanzar tanto en las terapias y en los tratamientos y en el manejo de los pacientes con epilepsia. Hoy por hoy, en la institución donde yo me desempeño, ya llevamos entre todo el equipo multidisciplinario, tanto de pacientes pediátricos como de adultos, aproximadamente unos 30 pacientes operados ya. Y nosotros en el Muchísimo. Instituto de Previsión Social somos el primer centro avalado por la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia como la primera unidad de cirugía de epilepsia. La verdad que es un número bastante importante Sí. para tan poco tiempo, porque en el Así 2020 mismo, creo que fue la primera, ¿verdad? O así sea, del mismo. 2020 ahora son 4 4 años, años. imagínate, es muchísimo, Sí, muchísimo. Tuvo que ver la pandemia para que se dé aquí en Paraguay la primera operación, ¿verdad? Diosito y los astros se alinearon Se alinearon, qué Así para bueno. que es, esto sea un comienzo, el principio así de es. todo, ¿verdad? Bueno, antes de ir a la pausa, doctora, te quiero preguntar, ¿este tipo de cirugías tiene algún tipo de efecto secundario o secuela que le podamos llamar, que podamos decir? Sí, justamente lo que estaba mencionando, que nosotros siempre hablamos con los familiares de que puede haber un riesgo de posibles secuelas neurológicas que van desde que la cirugía no haya dado resultados en el control de las crisis, a que sí puede dar control en las crisis, pero a un costo de dejar de repente con dificultad a la hora de hablar, de caminar, de ver, de escuchar.
pero todo eso se va evaluando y sopesando, ¿verdad? Porque lo que yo te estaba mencionando justamente anteriormente es que en la edad pediátrica tenemos algo maravilloso que es la plasticidad neuronal y que esto también se suele dar en los adultos, de que de hecho que esto es una continuidad en donde hay una reprogramación y una reconexión neuronal. Entonces, quizás ese déficit que nosotros estamos previendo que pueda pasar lo peor, no termina siendo tan así como nosotros le damos antes de entrar a quirófano a los pacientes, ¿verdad? Entonces, esa es también la maravilla de los pacientes pediátricos, Claro, por lo poner menos. en la balanza pesa más la cirugía, ¿verdad? Sí, porque Así es. la verdad es que cuando estamos llegando a estas situaciones, tenemos nada que perder y quizás muchísimo que ganar. Así mismo es. Bueno, Aníbal, yo creo que nos Sí. vamos a un corte. Vamos a hacer una pausita. Queremos agradecer la presencia de este público maravilloso que dijo presente el día de hoy para conocer más, para aprender. Luego de la pausa vamos a tener una sesión de testimonio realmente Así es. imperdible. Un pacientito súper bendecido y bueno, vamos a escuchar un poquitito todo lo que fue el tema de su cirugía, ¿verdad? Y un testimonio muy hermoso. Así que quédense con nosotros que enseguida volvemos. Continuamos con la edición especial de Meyer Lab Radio desde el Pinedo Shopping. En este lunes 22 de julio estamos felices y por supuesto con un público realmente maravilloso, Ana Bettina. Así es, aquí desde el Pinedo Shopping en vivo, Meyer Lab Radio con este tema tan interesante, Aníbal. Y reiteramos al público que está presente, puede levantar la mano si tiene alguna consulta, si quedó algún detalle no muy claro, entonces pueden consultar, no hay ningún problema. Y a través de las redes, la gente que comparte en Facebook e Instagram. Por meyerlab.pi. Así es. Bueno, Llegó el momento tan esperado, Ana Bettina. así es, el momento más lindo de nuestro programa de hoy. Estamos en compañía de la doctora Vanessa Ramírez. Ella es también bioquímica, colega mía, y es la mamá de Agustín, ¿verdad? Que es el pacientito Sí. que fue el primer niño que fue operado aquí en Paraguay de esta cirugía para epilepsia y la verdad, muy exitosa fue todo. Por ahí estaba Agustín, vamos a ver si Sí. dentro de un ratito le podemos volver a ver a Agustín para conocerle y darle un fuerte aplauso porque de verdad una bendición verla y poder estar jugando como estaba correteando por acá recién. Emociona mucho de verdad, Vanessa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, sobre todo, gracias por dar este espacio de poder nosotros como familiares dar ese testimonio, ¿verdad? Escuchar un poco la otra cara de la moneda, ¿verdad? Así es. Yo quiero que nos cuentes un poquito cómo empieza todo este tema de la epilepsia de Agustín, de sus convulsiones, cuál era la frecuencia, el número, la cantidad, cómo fue que empezó todo y cómo de a poco se encaminó, cómo llegaron a conocerle a los doctores que están acá, la doctora Cintia, al doctor Oscar, que lastimosamente está en plena cirugía, ¿verdad? Así que no puede estar con nosotros. Entonces, comentanos un poquitito cómo empieza todo el tema de Agustín, cómo lo vivieron como familia y vos como mamá también. Bueno, nosotros recorrimos 8 meses con Agustín. Él empezó con crisis ya desde muy chiquitito. Llegó a ¿Cuánto tenía cuando empezó? 4 días, porque me 4 hacía, días de nacido, ahí sí, ya empezaron las sí, convulsiones. Ok. porque lo que la gente comúnmente piensa es que las convulsiones son así, que uno cae y empieza a temblar, pero las de él se ponía negrito nomás y como que dejaba de respirar. Ajá. Entonces era muy difícil todavía dar con el diagnóstico, o sea, recorrimos, la verdad, 8 meses y buscando, consultando varios médicos, haciendo varios estudios y es difícil, ¿verdad? Como mamá es muy difícil uno siempre y yo como mamá le quiero decir a todas las personas que están acá porque yo estoy segura que algo les movió para estar acá hoy, que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe, que sigan golpeando puertas porque la cura se da. Y en el caso de Agustín, fuimos muy bendecidos. Yo empecé a contar su historia en las redes y gracias a eso fui conociendo a más familias que estaban pasando lo mismo que nosotros.
Y ahí fue que me pasaron el número del doctor, porque nosotros inclusive nos fuimos al extranjero buscando la causa de las crisis de Agustín. O sea, por las redes vos comentabas el caso y ahí te pasaron el número del Sí, doctor Oscar Servín. me pasaron ahí el número y después también, Contactaste con él. sí, tenía también un familiar mío que trabajaba en IPS y también me dijo, contactarle al doctor porque él está haciendo una especialización sobre epilepsia. Entonces me animé, eh, le hablé y quiero decir más que son personas maravillosas el equipo que tienen porque aparte de ser buenos médicos, son buenísimas personas y el doctor se fue a verle a mi hijo eh, y a revisar todo y fue una esperanza para nosotros. Muchas veces uno tiene miedo porque dice, le van a abrir la cabeza y le van a hacer muchas cosas, pero la epilepsia te saca a tu hijo y te saca con cada crisis. Vos ves como él deja de hablar, deja de moverse. Entonces, vos pones en la balanza, como estaba escuchando eso, y el doctor te habla de esperanza, de no tener que pasar 8 meses, pero yo pasé con mi hijo 8 meses en el hospital. Sí. O sea, internación tras internación. Vanessa, pero él también tenía muchos episodios, muchas crisis de repetición, Sí, también comentaba un poco de eso también. sí, o Eran sea, muchísimas. eran muchísimas. Inclusive me hablaban de que le iban a poner un botón gástrico en la panza para alimentarle por ahí. Porque él ya no podía deglutir de tantas crisis que tenía. Entonces uno pone eso en la balanza y se da cuenta de que es una esperanza, Claro. es una esperanza de una vida mejor Claro. para él. ¿Cómo fue? Primero comentaste que te fuiste al extranjero también con él. Sí, nos fuimos 2 veces, nos fuimos a Argentina y el doctor, cuando le conocí al doctor Servín, yo pienso que la cirugía de Agustín fue un antes y un después, no solamente para mi familia, sino también acá para el país, porque abrió una puerta que antes no existía. Y gracias a lo que yo viví con él, pude conocer a estas familias que te digo que me escribían y pudimos juntarnos y ver qué más podíamos hacer, unir fuerzas con los médicos también que querían ver más tratamientos para nuestro país. Entonces, fue algo que nos marcó a nivel país prácticamente, ¿verdad? Así es que empezó a fundaron también Asopalep, ¿verdad? Sí, que es una asociación, en realidad ya la Asopalep existía, la doctora Marta Cabrera es la fundadora, pero nosotros nos acercamos a esta asociación y le dimos la fuerza de las familias, ¿verdad? De los pacientes, de la voz del paciente. Nos juntamos y vimos qué más podíamos hacer para que esto pueda crecer, para que puedan llegar lo que decía la doctora, la terapia cetogénica, que con Agustín también me tocó probar, que teníamos que traer leches carísimas de afuera porque acá no había. Lo mismo el tema del CBD, que ahora sí ya podemos comprar en la farmacia, antes teníamos que hacer traer. Ya. O sea, son muchas cosas que va sumando para que el tratamiento sea más fácil y más rápido, para que el diagnóstico también sea más rápido y uno no tenga que deambular tanto tiempo, ¿verdad? Vanessa, intentaron de todo. ¿Cómo fue que llegan al tema de la propuesta y de la decisión finalmente de ir a cirugía con Agustín? Em, Bueno, el doctor, nosotros tuvimos que ir con él a Brasil para hacer todos los estudios prequirúrgicos que acá no existían. Entonces, le hicimos todo eso, volvimos y fue época de pandemia. Entonces se cerraron las fronteras. En plena pandemia. Sí, se cerraron las fronteras. Igual yo tenía la intención de llevarle porque la cirugía de Agustín en realidad tenía que haber sido en Brasil. Pero como se cerraron todas las fronteras, tenía también la posibilidad de llevarle, pero en vehículo. Y yo, la verdad que soy muy devota a Dios, ¿verdad? Y le dije que me guíe Él porque era una decisión que yo como mamá tenía que tomar en llevarle allá o dejarle que le opere el doctor Oscar. Por primera vez acá en Paraguay, ¿eh? O sea, Sí. era o lo de Brasil, que era lo planeado, o acá en Paraguay por primera vez, que nunca antes había hecho. O sea, me imagino la decisión y estar ahí en tu piel, ¿verdad? Qué difícil como mamá,
Pero bueno, llega un momento que, como vos decís, pones en la balanza cómo estaba Agustín en ese momento, que nos contó la doctora, tenía miles y miles de crisis, de convulsiones, o probar esta nueva oportunidad que podía ser para él, ¿verdad? Sí, Así que decidieron en familia. y sí, puse en manos de Dios y le dije, bueno, es tu decisión, ayúdame a decidir qué era lo mejor. Y ahí fue que él empezó a empeorar, o sea, yo tenía pensado inclusive llevarle en vehículo, pero no podía llevarle de la forma en la que él estaba. Entonces ahí me animo y le llamo al doctor y le digo, bueno, vamos a hacer lo que se tenga que hacer para salvarle, ¿verdad? ¿En qué, Vanessa, perdón, en qué fecha más o menos ocurrió todo eso? ¿Fue en la pandemia tuvo que ver cuántas horas en el momento de la operación y todo ese momento realmente tenso? Eh, ¿Cuántas horas duró? 13 horas de cirugía tuvimos nosotros que esperar. Sí, sí. Él tenía 10 meses cuando entró a quirófano. Eh, Se operó un 13 de mayo del 2020, Día de la Virgen de Fátima. Y él le dice mamá, o sea que desde chiquitito. Entonces, Ah, en serio, a la a Virgen. la Virgen, Ay, mi sí. vida. Eh, Todas las cosas se fueron dando para el bien de él, ¿verdad? Entonces yo pienso que es un milagro que pudimos nosotros acceder a eso que antes acá no existía. Qué bárbaro. ¿Y cómo se dio ese posoperatorio, todo ese proceso Sí, de recuperación, digamos? sí. El postoperatorio, justamente como estaba diciendo la doctora, ellos te hablan de todo lo que puede pasar después, de todo lo peor, pero no es tan así. Al menos a nosotros, gracias a Dios, no nos Claro. tocó tan así. Sí, ella decía, justamente, doctora, decía que, bueno, uno pinta un panorama de lo que podría ser y después nos sorprendemos con Sí, una linda noticia, doctora, por ejemplo. Pediátricos, ¿verdad? Que uno habla de lo peor, pero en sus adentros siempre espera lo mejor, ¿verdad? Eso es lo lindo porque los niños todos los días. Tienen un poder de recuperación increíble, ¿verdad? Increíble, Esa es la verdad. Bueno, increíble. una oyente pregunta, dice, pide datos de la asociación si se puede contactar. sí. Tenemos página en Instagram y en Facebook, Asociación Paraguaya por la Epilepsia. Nos pueden buscar así, ASOPALEP. A ver si puedes repetir, Vanessa, más despacito, bien para que anoten Sí, de vuelta. Asociación Paraguaya por la Epilepsia. Estamos Ajá. en Instagram y también en Facebook. Bueno, tenemos también, Aníbal, te cuento, Sí, una persona acá del público que quiere hacer una pregunta. No sé si ya le pudieron colocar el... Ah, acá está. ¿Qué acá tal? está. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Contanos. Jiménez. Ronnie, ¿qué tal? Ronnie, te Todo bien. escuchamos. Haz tu consulta, por Sí, favor. mi consulta más bien es, tengo una nena de 5 años de edad que hace 6 meses se le diagnosticó crisis de ausencia, un tipo de epilepsia también, donde nosotros estamos haciendo el tratamiento con su mamá y con el doctor de cabeza, que es el doctor Hidalgo. Pero mi pregunta es la siguiente, si es ese tratamiento va a ser un tratamiento de por vida o solamente es temporal, porque nos habían dicho así con varios casos que consultamos que normalmente puede parar a los 7 años, incluso se puede alargar hasta la pubertad, a los 14, 15 años, y ahí termina. Ya que ustedes tienen mucha experiencia en este caso por estar en el IPS, si tienen casos así similares que a corta edad, que es lo mejor, lo ideal que termine. Sí, sí, ¿cuánto es el nivel de porcentaje que se da en eso? Bueno, con la epilepsia de ausencia infantil es un tipo de epilepsia, un tipo de epilepsia que es edad dependiente, justamente por eso es que el tiempo promedio de uso de tratamiento farmacológico puede ir variando, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que nosotros vamos manejando de acuerdo a la evolución de cómo va respondiendo a un fármaco o si hay necesidad de dos fármacos o si el paciente con un fármaco a una dosis baja queda libre de crisis y eso se mantiene en el tiempo, ¿verdad? La verdad que las epilepsias de ausencia infantil tienen muy buen pronóstico. No. Justamente por eso es que hay algunos tipos de epilepsias que dependiendo de la causa llegan a cirugía y hay otras que no. O sea, la epilepsia de ausencia infantil, no.
Le va a ir muy bien a tu nena. Y le conozco al doctor y es excelente, ¿sabes? Sí. Muchas gracias, nada más que eso. Gracias. Gracias a vos. Qué bueno que la gente vaya participando. Vayan preguntando si tienen alguna duda para el público presente. Y por supuesto, vamos a tener posterior al programa algunos obsequios también para Así este es, para público todo este maravilloso. público vamos a estar regalando algunos obsequios, así que quédense hasta el final que ya no nos queda tanto a nivel de cuentos. Exactamente. Sí, y nos quedamos con la boca abierta, Vanessa, en este testimonio tan lindo. Lo queríamos ver a él y Sí. bueno, hace rato temprano estaba por ahí correteando y nosotros nos pusimos realmente felices con él. Vamos a llamarla para ver si viene. Ese testimonio de qué mejor que tenerlo a él, ¿verdad? Claro, de una Entre mamá nosotros. feliz, contenta como Vanessa, ¿verdad? Vanessa, yo te quiero hacer una preguntita. Con lo que hablábamos recién con la doctora, después de la cirugía de Agustín, ¿él tiene algún tipo de secuela, algún tipo de efecto secundario, aunque sea mínimo, pero comentanos un poquito también toda esa parte? De las cirugías que existen de epilepsia, la que se le hizo a Agustín es la más compleja de todas. Él, así como le vieron correteando, hablando, sonriendo, él tiene solo la mitad del cerebro funcionando. A él se le hizo una desconexión de todo el lado izquierdo del cerebro. ¿Mm? Entonces, para eso también yo necesité informarme y fue ahí que contacté con una fundación de histerectomía, se llama, que es de Argentina, porque como es una cirugía que no es muy común, ellos congregan varios pacientes en el mundo que se hicieron este tipo de cirugía para ver cómo van evolucionando. Entonces, a mí me dio mucha esperanza verle a esos pacientitos que superaron chiquititos y que hoy tienen una vida normal, incluso algunos están sin fármacos, sin crisis. Entonces, ver esas cosas te da esperanza y te da, Te da fuerza para seguir, ¿verdad? sí, te da ese empujón que vos necesitabas para decir sí a la cirugía. Así es. Entonces, él quedó con una leve debilidad del lado derecho que nosotros fuimos tratando con fisioterapia, fonoaudiología, o sea, todas las cosas se van paliando, pero son Que no le impide muy caminar leves. y correr. No. Eso Te iba a decir, todo. porque cuando se Se operó, va a la escuela, se va al jardín ya. ¿en serio? Sí. Porque cuando se operó tenía 10 meses, o sea, no puede ser que no camine también, o sea, no sabíamos en ese momento, ustedes no sabían, ¿verdad? Y al final está corriendo por acá al lado nuestro. Sí. O sea, toda esa secuelita, vamos a llamarle, que quedó, es muy mínimo en comparación a todo el problema de origen y lo que podía haber sido, ¿verdad? Sí, yo sigo diciendo que, o sea, que es una bendición que pudimos nosotros acceder a eso en ese momento. Vanessa, y sos mamá de más hijos, vi muchos hijos que tenés, ¿verdad? ¿Cómo sobrellevaste todo esto, Fue muy difícil. pequeño tema Sí. con Agustín? Porque Sí. tenés otros hijos más y Sí. sos profesional, entiendo que trabajás, ¿verdad? O sea, Sí. No, y fue complicado. justamente por eso te agradezco que me des este espacio como familiar para contar lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Así como dijiste, soy bioquímica, pero tuve que dejar mi trabajo para cuidarle a mi hijo en su momento, ¿verdad? Cuando él me necesitó más y sé de muchas familias en la asociación que tienen que hacer eso. Y y eso, ¿verdad? O sea, Claro. es difícil. Y además yo tengo 4 hijos, 3 hijos, Sí. 3 hijos mayores que Agustín, Agustín. sí. Y prácticamente no les veía todo ese tiempo de los 8 meses que nosotros Bueno, vivíamos y ahora internados. ver los hermanitos también, toda la situación, Y colaboraron. sí, Así es. así. Decime una cosa, Vanessa, y la cirugía fue en IPS, ¿cómo el tema un poquitito, el tema de cobertura, el tema ese de apoyo de parte de la parte pública del país, les ayudó eso? La verdad que yo en ese momento no tengo ninguna queja de IPS. Por lo menos en el lugar donde nos tocó, no tuvimos ningún tipo de complicación, todas las cosas se dieron bien Bien. y todos los Bueno, fue una profesionales, gran bendición entonces sí, la que tuvo Agustín, de verdad, en todos los sentidos, porque es importante también eso, Aníbal, sí, ¿verdad? Muchas no, veces, como fue la primera claro, cirugía, una cosa que se hacía por primera vez, tener ese apoyo de parte de los sistemas públicos, digamos, es muy importante, me parece. sí, así es.
Y hoy en día ya el tema de la epilepsia quedó para la historia. Caso de... No, en nuestro caso seguimos, Agustín sigue tomando fármacos, Ajá, estamos todavía en la lucha con él, sí, pero lo bueno es que no llegamos a esa gastrostomía, por ejemplo, o de sí, verle a él postrado con más secuelas, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, por eso es que yo le insto a los familiares, le vuelvo a decir que se acerquen a nosotros, Ujú. porque muchas veces los testimonios de otras personas, de alguien que está pasando lo mismo que vos, te da fuerzas para seguir, Te ¿verdad? aliviana la carga y te da Sí. fuerza y bueno, Es una carga que llevamos entre así todos. es, se puede contactar con la asociación que me imagino que dan este tipo de contención y apoyo Sí, y al comentar la experiencia, uno que le sirve mucho al otro que empieza recién a lo mejor. sí. ¿Verdad? Ahí está Acá Agustín, viene. queremos verle a Agustín, ¿le quieren ver a Agustín? Fuerte el aplauso, por Fuerte favor. aplauso para Agustín. Hola Agustín, ¿cómo estás? Agustín, vení, te queremos saludar, te quieren ver todos acá vos. Acá. Así, saludale por Hola. favor a todos los que te miran allá. Hola, decía. Hola. Hola. Ahí está. ¿Cuántos años tiene hoy Agustín, ¿Cuántos años? Vanessa? Contale. Contá. 5. Cinco. ¡Qué capo que sos! ¿Dónde va a la escuela? Au. Agus se llama. Au. Agus se Agus te dicen. Así es. Bueno, acá le vemos a Agustín que está demasiado bien, estaba correteando y jugando, ¿verdad? Sí. Imagínate a la edad a la que se operó, así que de verdad es una gran Exactamente. bendición. Estuvo paseando, ¿eh? se estuvo No, él paseando. ya recorrió todo el shopping. Nosotros hicimos el programa, él Sí, recorrió todo el shopping ya. sí, Bueno, y una realmente. gran bendición, como dijo su mamá, el día de, ¿cómo es que dijiste? El día de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Así que Agustín va a ser siempre devoto entonces a la Virgencita de Fátima. ¿Sí? ¿Sí, Agustín? ¿Sí? Oli. Se va a la guardería, dijiste, Sí, se va al jardín. al Ah, jardín, al ya. ¿Te gusta irte a tu jardín? Sí, ¿Sí? decile. ¿Y tienes compañeritos ahí? ¿Sí? ¿Y cómo te portás ahí? ¿Bien? ¿Bien o más o menos? Parece que sos cabezudo, Agustín. No, hace rato lo veíamos y tiene una vitalidad increíble. Sí, no, ya te dije que recorrió todo el shopping mientras Sí, nosotros estábamos preparando el programa. Y mira, ella se escapó ahí de vuelta. sí, Así es, no, sí. la verdad, una bendición, una maravilla poder ver un niño así después de todo lo que Vanessa habrá Ah, pasado. Me imagino como mamá habrá sido terrible. Y los hermanos y bueno, y toda la familia que todos por Agustín fue, ¿verdad? Más o menos. Sí, Así que sí. la verdad tuvieron que que sí. ponerse todos ahí por Agustín para que él esté así de bien como le ven hoy, ¿verdad? Sí, así mismo. Así es. Vanessa, ¿algún mensaje que quieras darle a gente, a mamás, a familias que estén con un familiar con un diagnóstico reciente de epilepsia o con alguien que está todavía ahí en la duda, sin diagnóstico? ¿Qué les puedes decir para animarles para que no se desesperen tanto ante esto que puede ser? Y lo primero es, como ya les había dicho, que no pierdan la fe, que en muchos casos la epilepsia se cura eh, y que nosotros estamos desde la asociación para darles esa fuerza, esa contención, porque muchas veces no es fácil hacer frente al diagnóstico y que tenemos equipo médico capacitado en el país. No solamente o sea, no solamente buenos profesionales, sino buenas personas que nos pueden acompañar también en ese camino, ¿verdad? Ujú. Vanessa, ¿y pudiste experimentar, por ejemplo, comunicación con algunos padres que no quieren aceptar, por ejemplo, la aceptación de un cuadro, de un diagnóstico como este? Sí, o sea, hay de todo. Y hay muchas veces que cuesta aceptar, cuesta asimilar. Hay padres que no quieren dar la medicación porque piensan que se va a curar solo. Hay gente también que, yo soy muy creyente, ¿verdad? Pero hay gente que, o sea, hay que ir, los médicos a veces, Dios se vale de ellos para que se pueda dar la cura, ¿verdad? Como fue en mi Ah, caso, claro. que yo siempre le digo al doctor Oscar que a través de sus manos, sé Y que que hay es así todo un mismo. equipo atrás, ¿verdad? Pero a través de sus manos se pudo dar, ¿verdad? Que podamos estar bien. eh, y, eh, y hay algunos que no, que creen que eso es algo, ¿verdad? Algo divino, algo
También me imagino que la etapa de cuando recién uno se entera y hay un diagnóstico, la etapa de la aceptación ha de ser dura, una etapa, como digo, después a lo mejor se pasa y se van metiendo y se van esperanzando, pero sí o sí seguro hay una etapa que aceptar, ¿verdad? Lo que pasa es que realmente uno cuando recibe un diagnóstico pasa por el proceso de duelo y parte de ello es realmente la negación, ¿verdad? Pero justamente la información no puede, o sea, la razón no puede ser ganada por la emoción. Entonces, finalmente, yo creo que viendo la evolución de cómo van sus hijos o sus familiares, es donde finalmente terminan aceptando y buscando otras opciones de tratamiento. Realmente este testimonio, también las palabras, los datos estadísticos, ¿cuántos pacientes ya fueron operados desde aquel primer caso? Más o menos, ¿de qué cantidad estamos Y hablando? más o menos 30 pacientes. 30. Es Mm. muchísimo, Sí, es muchísimo. muchísimo. Porque si fue en el 2020, o sea, serían en 4 años 30, es muchísimo, la verdad, muchísimo. Sí. Doctora, antes de que terminemos el programa, porque el tiempo se nos está yendo y también después tenemos que entregar los obsequios acá a todos los presentes, así que algún mensaje que nos quieras dar, por favor, también al público, a toda la gente que nos ve a través de las redes, que nos escuchan a través de Radio Cáritas. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que el mensaje es para los familiares y para los pacientes que nosotros los médicos no buscamos siempre lo mejor para nuestros pacientes, pero realmente valerse de las redes de apoyo de otra persona que está pasando por tu misma situación y ayudarse de esa contención emocional que te puede brindar alguien que está con el mismo problema que vos, va a ayudarte muchísimo a que puedas tener esa oportunidad o esa apertura para poder encontrar las soluciones y se pueda ir dando todo como a pedido de boca, ¿verdad? Siempre valerse de la información, si no hay algo que no esté claro, preguntar a su médico, si no hay otras opciones de tratamiento, también se vale que ustedes, todos los pacientes, busquen información a través de fuentes confiables, por favor, y hoy hay mucha información de fuentes confiables sobre la epilepsia, hay toda una institución que se llama Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia. En Paraguay está el capítulo paraguayo, o sea, la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia. O sea, hoy me ven a mí, pero realmente nosotros somos muchísimos más lo que estamos realmente. Mis hijos siempre me dicen, mamá lucha contra la epilepsia, y realmente no soy yo, luchamos todos, ¿verdad? Porque hay algo que se me quedó, lo que dijo Vanessa justamente, de que la epilepsia se va llevando día a día a nuestros pacientes, y los que estamos con los pacientes con epilepsia vemos eso, y parece que con más ganas todavía nosotros nos vamos dándole frente a este padecimiento. Entonces les pido también, justamente en ese tenor, no también perder las esperanzas, y de que hay opciones de tratamiento para todos, o una combinación de varias, o por qué no de todas, pero ver que esa oportunidad sí existe y no temerle a la estigmatización, porque empoderarse de esto es lo que hace que haya más fuerza y se puedan conseguir más cosas. Un momento llegó en donde Vanessa y toda su familia se empoderó y surgió la Sopalep. O sea, gracias a la fuerza y al empoderamiento de todos, se van consiguiendo y conquistando todo lo que nosotros podamos conseguir. Entonces, bueno, a eso le insto a todos los pacientes. Bueno, queremos agradecerle realmente la presencia de Vanessa, una mamá valiente, una bioquímica valiente, ¿verdad? Sí. Me encanta que sea mi colega. Vanessa Ramírez. Así es. Y a Agustín, que es un capo, un bendecido de verdad. Y a la doctora Cintia, que también estuvo acá con nosotros. Al doctor Oscar, que estará operando todavía, nos imaginamos, ¿verdad? Desde acá le mandamos un saludo. Ya en otro momento le tendremos en el programa. A toda la gente que está acá, que vino a acompañarnos del Pinedo Shopping para este programa especial. Aníbal, muchas gracias a todos.
Esperamos que algo les haya quedado de todo esto. Y bueno, yo les invito a que compartir después en las redes, pueden buscar, vamos a hacer nosotros un videíto súper importante que es para algo, para cómo poder ayudar o reaccionar ante una persona, ante una crisis epiléptica que muy poca gente sabe. Hablamos la otra vez en el programa que hacían de todo tipo de cosas raras, entonces vamos a hacer un tutorial, más o menos vamos a hacer, ¿verdad? Un tutorial vamos a hacer de cómo actuar en un caso de epilepsia para que cualquier persona que presencie, que esté ahí, de verdad pueda ayudar de manera correcta. Así que después con la doctora Cintia, entonces les invito a que nos sigan en las redes de meyerlab.pi, Facebook e Instagram, donde va a estar el videíto donde pueden mirar para aprender la manera correcta de asistir a una persona, o de cómo actuar, cómo poder ayudar ante un caso de una crisis epiléptica. ¿Te parece, Aníbal? Sí, me parece realmente magnífica la oportunidad para invitar para cada viernes. Tenemos nuestra edición habitual de Meyer Lab Radio a través de Radio Cáritas a partir de las 15 horas y esta edición especial que se dio el día de hoy hablando de este tema tan importante, la epilepsia se puede curar. Así mismo, ya vimos que sí, se puede curar la epilepsia, que es lo bueno. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy, así que nosotros nos volvemos a ver este viernes a las 15 horas ya en los estudios de Meyer Lab Radio, si Dios permite, Aníbal. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Así es. Hasta aquí llegamos por hoy con Meyer Lab Radio. El próximo viernes a las 15 horas nos volveremos a encontrar con más consejos, noticias y entrevistas que te permitirá vivir una experiencia muy valiosa para tu salud y la de tu familia.